Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes con gran poder y gloria, dice nuestro Señor en este pasaje del Evangelio de San Marcos que hemos leído, ¿no? Y con estas palabras nuestro Señor sintetiza una de las verdades fundamentales de nuestra fe, que Jesucristo vuelve, ¿no? Y que vuelve como juez a juzgar a los vivos y a los muertos, como proclamamos en el credo, ¿no? Et iterum venturus est, vendrá de nuevo, ¿no? Cum gloria iudicare vivos et mortos, para juzgar gloriosamente, con gloria, a los vivos y a los muertos. Que Jesucristo va a volver está revelado, incluso podemos decir súper revelado. Lo dicen los ángeles durante la ascensión: este que os ha sido llevado, este mismo Jesús, vendrá así tal como lo habéis visto subir al cielo. Lo dice San Pablo a los tesalonicenses en varias oportunidades, sobre todo en la primera de sus 2 epístolas. Lo dice el mismo Señor ante el Sanedrín, casi repitiendo estas palabras que nosotros hemos escuchado y que están tomadas de lo que se llama el Apocalipsis sinóptica, ¿no? Es decir, esa síntesis que hace nuestro Señor, o por lo menos los evangelistas, sintetizando los distintos dichos que ha pronunciado nuestro Señor durante su vida pública relacionados con lo que serán los acontecimientos finales de la historia, ¿no? Y nuestro Señor repite esas mismas palabras, prácticamente las mismas que aluden a su vez al profeta Daniel, ¿no? Ante el Sanedrín: yo declaro, ¿no?, a partir de ahora, que veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Palabras que tenemos en San Mateo capítulo 26, en San Marcos capítulo 14, en San Lucas capítulo 22. Es decir, todos recuerdan sustancialmente esta solemne afirmación del Señor frente a la autoridad, a todas las autoridades religiosas de Israel, ¿no? Es por tanto un dogma fundamental de nuestra fe, tan importante como la primera venida, la encarnación, tan importante como la primera venida. Es más, es como si fuera el final de la misma afirmación, porque la encarnación termina justamente en este juicio, en esta segunda venida de Cristo, donde se manifiesta de la manera que no se manifestó su humanidad antes, ¿no? O sea, con todo su esplendor, en su primera venida, la humanidad de Cristo, la humanidad asumida por el Verbo, deja traslucir solamente la divinidad, que es la persona que asume Dios, el Verbo, ¿no? Lo deja solamente traslucir de modo opacado. Se humilló, se anonadó, dice San Pablo en el himno a Filipenses, haciendo referencia a la encarnación. Pero eso es un acto deliberado de Dios. De suyo la divinidad, la naturaleza divina de Cristo y la persona divina de Cristo, que es el Verbo, ¿no? Tiene una distancia ontológica infinita respecto de lo que es creado, incluso de su propia humanidad. Por lo tanto, digamos, tendría que ser algo que nos apabullase. Sin embargo, lo opaca en orden justamente a que nuestro acceso a Él sea a través de la fe. Pero queda pendiente justamente esa manifestación de la cual tuvieron un opaquísimo destello sus discípulos en la transfiguración primero, luego en esos días en que Jesucristo se les presentó glorioso después de su resurrección. Pero falta que todos los hombres lo vean en todo su esplendor, ese esplendor frente al cual los pecadores, y en particular el pecador por antonomasia, como lo llama San Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses, al anticristo, el hombre de pecado, ¿no?, quedará totalmente aniquilado.
porque cuando dice San Pablo allí, dice, lo volteará con el aliento de su boca y lo aniquilará, dice en el sentido no de volverlo a la nada, sino de destronarlo totalmente, de quitarle su poder, de derrotarlo, con el resplandor de su venida. El resplandor de su venida. Tan fuerte es que todo aquello que es pecado, siendo como pecado tiniebla, queda totalmente despejado, como cuando una habitación a oscuras enciende una luz, la oscuridad desaparece. De la misma manera, ¿no? Por eso es fundamental, tan fundamental, que ya San Policarpo, discípulo de los apóstoles, discípulo de San Juan, obviamente, ¿no? San Policarpo escribía así en su epístola a los filipenses, ¿no? Decía, quien no reconoce que Jesucristo ha venido en la carne es un anticristo. Son palabras casi textuales de su maestro San Juan, ¿no? Pero sigue diciendo, y quien rechaza el testimonio de la cruz viene del diablo. Y termina diciendo, y quien pervierte las palabras del Señor adaptándolas a sus malvados deseos y niega la resurrección y el juicio, ese es el primogénito de Satanás. Son las tres cosas que signan a aquel que no pertenece a Cristo y que es un discípulo del mismo diablo, ¿no? El negar la encarnación, reconoce que Jesucristo ha venido en carne. En segundo lugar, quien rechaza la cruz, el testimonio de la cruz. Y en tercer lugar, quien acomoda sus ideas. Fíjense cómo lo dice, ¿no? Quien acomoda las palabras del Señor a sus deseos, a los propios deseos. Sobre todo las palabras dichas sobre esto, porque la segunda venida de Cristo es algo que realmente incomoda muchísimo al hombre, porque significa que tiene un juicio pendiente. Tiene un juicio pendiente. Y si hoy tenemos un juicio pendiente, y las cosas se hacen de manera distinta. Por eso esa institución extraordinaria que tenía el Imperio Español, ¿no? Con sus gobernantes principales, que era el juicio de residencia. Terminaba un virrey de cumplir las cosas, tenía que ir a España y se sometía a un juicio, y le hacían un juicio de todo cómo había gobernado. Y por más virrey que hubiese sido a lo largo, digamos, de un montón de años, podía terminar con sus huesos en la cárcel si las cosas iban mal. Por eso trataban de hacer las cosas bien. Justamente en orden a eso, digamos, o sea, acá yo termino todo y no es que mañana me voy de vacaciones, pero tengo que ir a un juicio. Y me van a juzgar con todos los que quieran acusarme a mí de este hizo esto, aquel este cobró coima, hizo tal, punto. Todo eso, y tengo que tener los papeles limpios para mostrar que si alguien me acusa, que eso es falso. Si no, a pagar multa o a purgarlo en prisión. De la misma manera pasa con nuestra vida. Si después de esta vida hay un juicio, bueno, las cosas son distintas. Si a mí no me va a juzgar nadie. Y todo lo que yo haga, sobre todo lo que haga ocultamente, no va a pasar absolutamente nada, ¿no? Por eso es que estas cosas, evidentemente, están dichas. El problema es que están dichas ahí, el problema para el impío, ¿no? Es que están dichas. Jesucristo ha sido sumamente claro. Hemos visto algún texto, he mencionado alguno, y como digo, solemnemente se lo dice a todos sus jueces nuestro Señor Jesucristo durante su juicio ante el Sanedrín, porque lo consignan todos los evangelistas sinópticos, ¿no? Y por eso entonces eso está. Ahora hay que empezar a acomodar. ¿Cómo se acomodan otras cosas? Se acomodan las palabras sobre el adulterio, sobre las miradas impuras, sobre el robo, sobre la avaricia, sobre todo lo que uno no quiere después vivir bien. Bueno, hay que, si quiero todavía ser cristiano, tengo que empezar, digamos, a untar con algo las palabras de Cristo para que suenen de otra manera, ¿no? Pues bien, ya San Policarpo, discípulo de San Juan, insistía en eso. Ese es el primogénito de Satanás. O sea, no solamente es hijo de Satanás, sino que es el hijo mayor. El hijo mayor de Satanás, ¿no?
Y entre esas palabras que uno entiende, como era la resurrección de Cristo y el juicio. Por eso es que insistía el padre Castellani, algo en el cual él ponía mucho énfasis y que es una gran verdad. Y decía así: eso de llamar Dios a Cristo no distingue hoy más a los cristianos de los herejes. Eso no nos distingue. O sea, porque total, como está vaciado esto de la misma palabra Dios, ¿no? Lo han vaciado tanto, De hecho llamamos dioses a cualquier cosa. Esta es una diosa, este es un dios, ídolo, la palabra ídolo que contiene en definitiva eso, ¿no? Es así, está todo tan vaciado que realmente no pasa nada, ¿no? Y el hecho de llamar Dios a Jesucristo, por supuesto que es importantísimo y que es fundamental, y que para quien quiere entenderlo bien, eso es realmente algo frente a lo cual uno no puede ser indiferente. Pero, de todos modos, digamos, puede uno manejarlo sin que le influya mucho. Entonces, eso no es lo que distingue, dice. Dice a los herejes, estos hoy día no tienen reparo en hacerlo, pero han enturbiado el nombre, se ha gastado el cuño de la moneda. Sigue diciendo, o sea, de esa expresión, de lo que es la divinidad, ¿no? Lo que distingue a los verdaderos cristianos es que esperan la segunda venida, dice. En cambio, esto es distinto. Por eso muchos todavía no tienen ningún problema en decir Dios a Jesucristo, y un hereje lo puede decir. Me refiero no a un hereje de los que ya no están en la iglesia, sino a los herejes que todavía siguen ellos autotitulándose católicos, ¿no? En cambio, afirmar la segunda venida, no, esto es otra cosa completamente distinta. ¿Por qué? Porque ¿qué quiere decir afirmar que Jesucristo va a volver? Significa afirmar que este mundo no va a continuar desenvolviéndose indefinidamente, ni va a acabar por azar porque un lamentable meteorito o lo que sea, o un asteroide de los que circulan por el universo nos va a pegar de lleno, ni va a terminar por evolución natural de sus fuerzas elementales, porque se desgasta, hay que preocuparse todo lo que se quiera por el calentamiento global y todo eso, pero ese no va a ser el problema final del mundo. No va a morir de muerte natural, sino de muerte violenta, es decir, de muerte milagrosa. Es decir, por intervención de Dios, que es el Dios de la vida, ¿no? Eso es lo que significa. Y este dogma está hoy muy olvidado. Respecto de él se cumple como casi respecto de ninguna otra verdad con tanta fuerza, la parábola de las vírgenes necias. La parábola de las vírgenes también vale para otras cosas, pero para como para ninguna. ¿Por qué? Bueno, porque justamente esa parábola tiene mucho que ver con esto. Porque la parábola de aquellas que, como el novio tardaba, dijeron, esta noche no viene. Y se quedaron a dormir sin velar y sin estar atentas a que la lámpara no se les vaciase de aceite. Y lo mismo ha pasado, ¿no? Pero esto no es que haya tardado mucho porque pasaron 2000 años, porque muchos se empezaron a olvidar al día siguiente de que Jesucristo subió a los cielos. Por eso es que los apóstoles, en sus primeras catequesis, y cuando digo primeras me refiero a las primerísimas, es decir, empezaban a catequizar a adultos y entre las primeras cosas que les decían, les hablaban del fin del mundo y la segunda venida de Cristo. ¿Cómo sabemos eso? Si no tenemos el programa que usaban, muy simple. Porque San Pablo, cuando fue a Tesalónica, donde pensaba instalarse un montón de tiempo porque la gente era buenísima, estaba súper dispuesta a escuchar la palabra de Dios, tuvo que interrumpir todo entre 1 mes y 3 meses, porque no se sabe cuánto tiempo estuvo, pero no más de 3 meses, y tuvo que salir corriendo una noche hacia Berea, porque los judíos le armaron un motín que los iban a matar.
Por lo tanto, estuvo nada más que 3 meses y enseñaba nada más que los sábados, como dice San Lucas en los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Y a pesar de haber estado solamente 3 meses predicando el Evangelio a aquellos que nunca habían escuchado en su vida hablar de Jesucristo, por lo tanto había que enseñarles todo, cuando unos meses después escribe sus 2 cartitas, las 2 primeras cartas son las 2 primeras cosas, los 2 primeros escritos del Nuevo Testamento, ¿no? Cuando les escribe unos meses después, les dice, como yo les había dicho, como ya les dije, Jesucristo va a venir, pero no es que venga ya. Ojo con eso que les andan diciendo que está por venir de un día para otro. Y después la segunda cartita que la escribe unas semanas después, porque todavía algunas cosas seguían ahí, algunos metiendo interpretaciones equivocadas de lo que había dicho, San Pablo les aclarará de vuelta todo el tema del fin del mundo y además añadirá el tema del anticristo. Primero tiene que venir la gran apostasía, después además tiene que venir el hombre impío, recién ahí será el fin del mundo. O sea, quiere decir que ese tema se los había dicho súper recontra bien en esos 3 meses, y una catequesis de 3 meses. Nosotros damos 2 años de catequesis y no hablamos nunca de esto. Lamentablemente así. Y predicamos, a una persona, un párroco está 10 años en una parroquia predicando todos los domingos a los fieles, incluso predicando durante el ciclo un montón de domingos donde el tema es este, como que jamás toca el tema. Y llega el domingo donde lee el Evangelio que acabamos de leer y no sé, que les habla de lo que pasó en la semana, lo que dicen los diarios de la semana o de las votaciones como hoy. Y este tema ni lo toca. O sea, es el tema olvidado. Ya pasó tanto tiempo que Jesucristo dijo que va a venir, pero como digo, también los primeros tiempos pasaba lo mismo. Por eso los apóstoles insistían y empezaban con esta gran verdad, ¿no? Pero esto, el olvido de esta verdad, tiene consecuencias tremendamente nocivas en la vida de la Iglesia, en la vida de cualquier cristiano, en la vida de cualquier hombre, en definitiva. En la vida de cualquier hombre, en la vida de cualquier cristiano como yo, en la vida de la Iglesia entera, sobre todo. ¿Por qué? Porque cuando uno se olvida de este nombre, de esta gran verdad, de este dogma, cuando digo se olvida significa no lo tiene presente en la vida, porque si yo me acuerdo de él de vez en cuando, tampoco lo tengo presente. Tampoco lo tengo presente, ¿no? ¿Y qué pasa cuando uno no lo tiene presente? Primero, no entiende nada. No entiende nada. Nada de la fe, nada de la historia, nada del hombre, nada de lo que está pasando. Porque en todas las cosas, el fin es lo que da sentido a todo movimiento y proceso. El fin, hacia dónde van las cosas, es lo que nos explica dónde estamos parados en cada momento, ¿no? Es así. Y la parusía es lo que da sentido a toda la historia. Cuando uno se olvida de la parusía, simplemente no sabe dónde está parado. ¿Dónde está parado el mundo? ¿Dónde están parados los pensamientos de los hombres? Es como alguien que se sube a un colectivo y de pronto, en un momento dado, se olvida dónde iba, ¿no? Tampoco sabe dónde está, en el sentido de, sí, sé que estoy entre la calle tal y la calle tal, pero eso, ¿qué significa para mí si no sé dónde iba? Porque se iba a tal lugar, capaz que ya me pasé. Y si voy a tal otro, y este colectivo no va para allá, entonces ya tendría que haber cambiado, estoy perdido, estoy en cualquier lugar. Pero no lo sé, no sé si estoy muy cerca de donde tengo que ir, o estoy lejísimo, o estoy yendo por el sentido contrario. Porque no me acuerdo dónde iba. No me acuerdo dónde iba. Es así. Yo tenía un profesor buenísimo, un gran profesor en Roma, el padre Laguten. Y cuando era chiquitito, él había ido acompañado de su papá, que le gustaba jugar a las bochas. Entonces había ido a la cancha de bocha, con tanta mala suerte un día, de que alguien tiró una bocha y no sé por qué, la bocha le salió mal y le pegó en la cabeza a él. A partir de ese día, de vez en cuando le agarraban lapsos de amnesia. Un hombre brillante, inteligentísimo, pero tenía lapsos de amnesia, ¿no? Entonces nos contaba un día en clase, dice, el otro día me pasó una cosa,
de pronto salí, agarré el auto, fui, salió el Angélico, donde vivíamos nosotros, en Roma, y doy vuelta acá, freno este semáforo, doy vuelta allá, y de pronto digo, ¿y yo? ¿A dónde voy? ¿A dónde? Digo, salí totalmente distraído, totalmente distraído de haber agarrado la llave del auto, como ya le había pasado, me subí al auto y salí. Pero no sé ni por qué salí, no me acuerdo ni por qué salí, ni si es que en realidad tenía que ir a algún lugar, si evidentemente otra vez me distraje y salí a dar vueltas sin darme cuenta. Y cuando vuelvo, llegué, estacioné el auto, subo a la habitación, cuando va a dejar la llave dice, ya sé dónde iba. Me habían pedido una misa las monjas de tal lugar, las dejé sin misa otra vez. Bueno, más o menos así está el hombre moderno, no tiene ni idea de dónde va, no tiene ni idea de dónde va. La primera cosa. La segunda cosa que ocurre, se puede caer en una herejía, que es simplemente negar que vaya a venir. Es así, si no tengo presente, puede ser incluso acá hasta me termine convenciendo de que en realidad no va a venir. Y esto es una herejía en la que han caído muchas personas, incluso muchos religiosos, religiosas a lo largo de la historia. Por ejemplo, fue la herejía del padre Teilhard de Chardin. Es la herejía que está detrás de la teología de la liberación. Es una herejía que está presente en gran parte del progresismo moderno, donde justamente lo que dije antes, no está presente esta segunda venida de Cristo. Y en tercer lugar, nos paganizamos. La vida nuestra de cada día se paganiza, porque justamente lo que caracterizaba a los paganos, lo que caracteriza al pagano, es esto: la historia es un proceso indefinido. De reencarnaciones, de eternos retornos, de lo que sea, o de la nada, punto, todo un sinsentido. Que es lo que profesan los paganos de nuestro tiempo, los científicos de nuestro tiempo, algunos. Y el universo, y bueno, para algunos dice el universo está en expansión, y cuando termine la expansión, se contrae de vuelta y todo vuelve a empezar. Nuestro Señor entonces nos lo recuerda, y no solamente nos lo recuerda, sino que incluso nos dice: aprended de la higuera, aprended de esta comparación. Ustedes usan muy bien, son observadores y saben que cuando las ramitas de la higuera se empiezan a poner un poquito más blanditas y empieza a echar hoja, y si se viene, está llegando el verano. Está llegando el verano. No nos fijamos por el calendario. Nadie mira el calendario. ¿Cuánto falta para el verano? A ver qué dice el calendario. El verano empieza el 21 de no sé cuánto. No, uno no se fija, y el agricultor no se fija, porque se pueden adelantar, se adelantan los calores, y todo empieza a brotar antes. Y es así. No, todavía no voy a regar porque todavía no es 21 de diciembre. Si los solazos empezaron antes, se me quema todo. Entonces uno mira, observa, ¿no? Observa. Y Jesucristo dijo: miren, delante de Dios distintos signos, que para no hacerlo muy largo, no, eso no lo dejo, pero lo dejo de lado, no entro en ese tema, ¿no? Para meditarlo cada uno, pero Jesucristo dijo: observe, porque hay que estar preparados. Y ciertamente que si uno mira los signos que aparecen en el Evangelio y todo, y uno podrá decir, como le ha pasado a muchos, dice: a mí me da la impresión de que ya casi están todos listos, ¿no? Falta más que el de la conversión de los judíos, y lo demás ya está, ¿no? Si de pronto uno empieza a escuchar que los judíos se están bautizando, bueno, pero agarre cada uno en paracaídas, porque esto se viene para abajo. Es así, ¿no? Porque los demás signos realmente. Pero bueno, en fin, Jesucristo también dijo que no lo sabe nadie, ni el Hijo, en el sentido, digamos, no tiene la autoridad para revelarlo. Así que no tiene uno que ponerse a pensar en eso. Pero sí al prepararse, que es lo último a lo que me quiero referir, la actitud nuestra. Como justamente los signos tienen esa ambigüedad deliberada por Dios, querida por Dios. ¿En qué sentido? En el sentido de que toda persona que empieza a analizar las cosas, realmente la conclusión a la que va a llegar es: puede ser que falte mucho y puede ser que no falte nada.
Y cuando uno dice así, ¿qué dice? Y yo tengo que estar con las cosas preparadas por las dudas. Es así. No preocupado por nada, pero sí preparado. Preparado. Por eso el Apocalipsis, cuando habla de Jesucristo, entre los tantos nombres que le da, lo llama Joerjómenos. Joerjómenos. Que es un participio. Joerjómenos, que es el que se está viniendo. O sea, es como si uno llama por teléfono y decir, bueno, a ver, llamo para ver cuándo va a venir fulano. No, ya salió. ¿Y cuándo llega? No sé bien, porque no sé exactamente por qué camino habrá tomado, ni realmente, pero acá el auto no está, así que ya salió. O sea, pues si salió anoche, está por caer en cualquier momento. Si acaba de salir esta mañana, bueno, tenemos hasta la noche. Uno no sabe. Jesucristo es el viniente, y concretamente el que se está viniendo. El que se está viniendo. De ahí entonces que nuestra actitud, ¿no? Tenga que ser bien precisa, bien clara. En primer lugar, no es una actitud de asustarse, aunque un cierto susto viene bien, digamos, un mínimo susto, viene bien. O sea, que lo que suelen decir, el dicho español, poner las barbas en remojo, ¿no? Es así. O sea, estar atentos. Pero en realidad la venida de Cristo tiene que ser para nosotros algo deseado. De hecho, Jesucristo dijo, esto tienen que desearlo, y desearlo tanto que lo tienen que pedir todos los días y un montón de veces. Por eso les voy a enseñar una oración, donde ustedes van a rezar todo esto todos los días, permanentemente. Y nos enseñó el Padre Nuestro, donde dice, venga a nosotros tu reino. ¿Qué significa esto? Significa esto. Si la gente lo supiera, no lo rezaría, pero Jesucristo, por eso no le explicó mucho. Venga a nosotros tu reino, ¿qué significa? Este reinado. ¿No? O sea, la consumación de ese reinado. Por eso para nosotros debe ser eso, simplemente estar preparados, y al estar preparados, la llegada de aquel que nosotros amamos es realmente, como para los niños, la venida de los Reyes Magos. ¿No? Es así. La venida de los Reyes Magos. Pero para el que está preparado. El que no está preparado realmente es como la llegada del cobrador de impuestos, ¿no? Así, vienen de la DGI a buscar los impuestos, decirle que no estoy. Me fui, estoy enfermo. Es así. Por eso debemos nosotros verdaderamente tener esa actitud que ha tenido la Iglesia siempre, la verdadera Iglesia. O sea, los verdaderos hijos de la Iglesia, desde los primeros tiempos. Porque la Iglesia, como dice San Juan en el Apocalipsis, ¿no? Dice, movida por el Espíritu Santo, ven Señor Jesús. Así termina el Apocalipsis, el Espíritu y la Iglesia, el Espíritu y la esposa. O sea, el Espíritu hace decir a la esposa, ¿no? El Espíritu que mueve la Iglesia dice, ven Señor Jesús, Maranatá. Ven Señor Jesús. Por eso pidamos esa gracia de realmente tener esos corazones que deseen a ese Cristo que viene con todo su esplendor, ¿no? Y al cual justamente, como señala San Pablo, cuando los justos lo vean, volarán hacia él, ¿no? Como los pichones del águila saltan hacia la madre cuando la madre águila aparece. Es el cumplimiento de todos los deseos de los buenos.